importante cuando nos detenemos a estudiar cada aspecto de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque entendemos que todas esas cosas eran necesarias. Porque si Él moría en la cruz y resucitaba, pero no daba evidencia de una vida perfecta de obediencia a la ley, tampoco tenía mucho significado. Y si Él vivía perfectamente en obediencia, pero no moría, por lo tanto no podía ser el sustituto por nosotros. Y si no vivía perfectamente en obediencia, moría en la cruz como el sustituto de su pueblo, y al tercer día se levantaba, no había garantía para nosotros. Por lo tanto, nosotros damos gloria a nuestro Señor porque Él vivió en perfecta obediencia, murió en la cruz del Calvario como el gran sustituto de su pueblo, fue sepultado y al tercer día resucitó. Esa es la gran alegría, ese es el gran gozo del pueblo cristiano. Así que, hermanos míos, me gozo también juntamente con ustedes de poder estar aquí. Le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, especialmente por nuestro hermano Andrés, que hoy puede estar con nosotros. Normalmente estábamos diciendo que los días se habían hecho bastante lentos, pero sin embargo ahora puede estar con nosotros y puede estar entregando también este servicio al Señor, que es bastante importante. Yo creo que todos se han dado cuenta que por lo menos le hemos dado un énfasis quizás un poco distinto a lo que es la coordinación, porque muchas veces la coordinación parece que es algo irrelevante, pero no es así. Y que la persona que está elevando las alabanzas es algo irrelevante. No, hermanos, quienes están dirigiendo la alabanza no solamente están cantando, están llevando al pueblo de Dios a adorar a Dios. Es una gran responsabilidad, es algo maravilloso, hermanos, que Dios pueda dotar a personas que los capacite para dirigir al pueblo a entregar adoración al Señor. Y al mismo tiempo que alguien pueda estar coordinando, pueda estar dirigiendo un culto que es para Dios, manteniendo la solemnidad, pero al mismo tiempo dirigiendo a la iglesia a comprender que nosotros no somos personas que hemos sido llamadas a guardar el hermetismo. No podemos cantar al Señor estando así tiesos. Eso, hermanos, no sería una verdadera adoración. Siempre es una cosa que he podido comprender, de que en verdad la palabra debe regularnos a nosotros. Y creo que todos aún estamos en ese proceso, de que la palabra regule nuestras emociones, que la palabra regule nuestras vidas, regule absolutamente todo, pero dejar las emociones afuera creo que sería un pecado, hermanos. No podemos adorar al Señor sin emociones. Y de hecho conversaba con mis hermanos ayer, de que una de las cosas que me doy cuenta es que los extractos que suben, normalmente en todo grito, hermano. Y yo digo, no sé, los hermanos reformados dirán, en realidad él es más pentecostal que cualquiera. Pero sin embargo, como conversábamos con mi hermano Andrés ese día, yo creo que nosotros deberíamos sacar de nuestro lenguaje si algo es muy pentecostal o no. Porque nosotros no lo hacemos ni porque es reformado ni porque es pentecostal, sino que lo hacemos, como decía nuestro hermano, porque es bíblico. Lo que rige esta iglesia es las Escrituras. Y si algo que nuestros hermanos pentecostales hacen, nosotros lo vamos a implementar si es bíblico. Y si hay algo que nuestros hermanos reformados hacen y vemos que no es bíblico, no lo vamos a hacer. Porque no nos regimos porque son reformados o son pentecostales, nos regimos porque lo que la palabra dice, eso es lo que nos guía. Así que, hermanos míos, eso es algo que nosotros tenemos que también ir viendo, que nosotros nos vamos a regir por eso, así que el Señor regule nuestras emociones, pero que las emociones estén presentes, que podamos adorar al Señor con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras manos, y si nosotros en algún momento nos quebrantamos, hermanos, que no tenga preocupación, porque una de las cosas más hermosas es cuando uno está adorando al Señor o está orando, o inclusive está leyendo las Escrituras y el corazón se hace polvo. Esos son los momentos, hermanos, más hermosos en la presencia del Señor. Inclusive yo le digo al Señor porque paso por tiempo en donde mis ojos ni siquiera lagrimean y me preocupo porque me doy cuenta de que mis ojos de alguna forma van evidenciando cómo estoy de indiferente con las cosas del Señor. Pero no todos somos iguales. Hay algunos que somos un poco más llorones que otros, así que si no lloran tanto no se preocupen. Lo importante es que puedan evidenciar. Hay algunos que somos más sentimentales. Lo importante es que puedan evidenciar de que efectivamente es el corazón, hermanos, es el corazón. Hay algunos que pueden evidenciarse con lágrimas en los ojos. Hay personas que quizás no lloran tanto, pero sin embargo continuamente sus corazones están quebrantados. Y eso se nota en la forma en que sirven al Señor, en la forma en que adoran al Señor, cómo se expresan del Señor y cómo buscan dar a conocer al Señor a los demás. Eso dará evidencia, hermanos míos, así que gracias al Señor por este tiempo. Y vamos a continuar una vez más con nuestra serie de sermones expositivos de Mateo, ¿cierto? Evangelio según Mateo, capítulo 5. Vamos a dar lectura una vez más a los versículos 17 al 20, pero sin embargo, como ya el día domingo pasado nos enfocamos en el versículo 17 y 18, hoy día
nuestro énfasis particularmente va a estar en el versículo 20. Pero vamos a leer del 17 al 20 y quizás también vamos a introducirnos y vamos a recordar un poquitito de lo que vimos el domingo pasado para que tengamos más fresco lo que Jesús en realidad está queriendo decir, esta vez a sus discípulos y también a la multitud que ya empezaba a asomarse, porque nos vamos a dar cuenta que cuando termina el Sermón del Monte ya había una multitud. Entonces es importante que nosotros conozcamos que ya Jesús cuando empieza a hablar, ya empiezan a acercarse más personas a oír las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que les invito a que se pongan en pie. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre eterno, una vez más, Dios mío, nos atrevemos a ir delante de usted, porque lo hacemos, Dios mío, en los méritos de Cristo, y lo hacemos en dependencia de tu Espíritu Santo. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, nos representamos en esta oración y reconocemos, Dios mío, que todo lo que somos y todo lo que tenemos ha provenido de usted. Usted es la fuente de todo bien para nuestras vidas. No hay bien fuera de ti, oh Dios. Por eso, Padre mío, hemos dispuesto nuestro corazón, Señor, para estar en este culto, para venir a celebrar como hermanos, como comunidad, como cuerpo, Dios mío, que nuestro Señor se levantó de entre los muertos, que Él resucitó al tercer día y que hoy podemos disfrutar, Señor, de una seguridad que nunca disfrutamos, una seguridad que nunca tuvimos, Señor. Y esta seguridad no proviene de nada de esta vida, esta seguridad no proviene ni siquiera de nuestra familia, esta seguridad proviene del cielo, esta seguridad proviene de usted, Señor, porque es usted que nos tiene en sus manos y sus manos, Dios mío, están firmes y nadie nos puede arrebatar de su mano, Señor. Y en esta hora queremos disfrutar aún más, Señor, del consejo de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, prepara, oh Dios, nuestro corazón, danos humildad, Dios mío, para que tu palabra derribe todos nuestros pensamientos, para que tu palabra derribe todas nuestras ideas y para que tu palabra derribe nuestro orgullo, nuestro peor enemigo, Señor, el orgullo que muchas veces se arraiga en nuestro corazón. Pero que tu palabra, Señor, que es como fuego, tu palabra que es como martillo, pueda despedazar todo rasgo de orgullo en nosotros, Señor, y podamos caer rendidos ante tu palabra, porque tu Espíritu Santo, Dios mío, está en medio nuestro, y no solamente en medio, está en nosotros, obrando, Dios mío, eficazmente tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. El énfasis, hermanos míos, que nosotros dimos al sermón anterior fue que nuestro Señor Jesús vino no a abrogar la ley. Si hay algo que Él dice en el versículo 17, no penséis. Esa palabra no penséis está diciendo no se imaginen, ni siquiera den lugar a un pensamiento de que yo he venido para abrogar la ley. Yo no he venido a anularla, no he venido a desecharla. No he venido a darla porque es algo inservible, sino por el contrario, he venido a cumplirla. Todo lo que la ley dice lo he venido a cumplir. Todo lo que los profetas anunciaron fue palabra de Dios y por lo tanto Él no ha venido a desentenderse de eso. Porque de hecho Él dice en el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, que era la palabra más pequeña en el hebreo, ni una tilde pasará de la ley y hasta que todo se haya cumplido. Eso quiere decir que Jesús está hablando de la ley que es de un carácter eterno. Sin embargo, eso nos llevó a nosotros a poder introducirnos un poco más y conocer a qué aspecto en realidad Jesús se está refiriendo en cuanto a la ley. Porque cuando vemos nosotros algunos aspectos, sobre todo en el Antiguo Testamento,
Y cómo el Nuevo Testamento enfatiza efectivamente que hay algunos aspectos de la ley que fueron cumplidos en Cristo, que en realidad fueron abrogados, ya no tenían que continuar. Y nosotros vimos que hay tres aspectos o tres dimensiones que son muy importantes para que entendamos qué es lo que Jesús tiene en mente, qué es lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos y a las personas que pueden estarse añadiendo a ese grupo que están escuchando la palabra de nuestro Señor. Y nosotros dijimos que hay tres aspectos que son importantes considerar de la ley, que es la ley ceremonial, que es la ley civil o judicial y la ley moral. Y cuando hablamos de la ley ceremonial, nos referíamos nosotros a todo lo que Dios mismo instituyó en base a sacrificios, en base a ceremonias, y todo lo que tenía que ver con la ley civil o judicial era todo lo que conllevaba el gobierno de Israel étnico bajo una teocracia. Recordemos que Israel era gobernado por Dios a través de jueces, a través de reyes. Eso tenemos que tenerlo claro. Por lo tanto, Israel se guiaba bajo la ordenanza de Dios. Sin embargo, todas esas ceremonias que Dios las entregó y todas las cosas que Dios ordenó a Israel como nación bajo su teocracia eran de un carácter temporal. Sin embargo, una de las cosas que parecía interesante es que Dios instituye los sacrificios, de que Dios demanda que se realicen las ceremonias. Pero sin embargo, nosotros leímos en varios textos, como en Isaías, como en Miqueas, nosotros nos pudimos dar cuenta cómo Dios ya no quería sacrificios, ya no quería holocaustos. Llega a decir, cansado estoy, estaba hastiado de esas cosas. Y parece inconsecuente ver cómo Dios pide algo y después ya no quiere. Cómo Dios pide algo y después ya le desagrada. ¿Por qué? Porque ellos no comprendieron cuál era el verdadero sentido. Ellos no comprendieron cuál era el corazón de las demandas de Dios. Ellos solamente se apegaron a aspectos que eran superficiales, que eran externos. Pero sin embargo, si hay algo que vemos característico en Isaías 1, es que Dios da un reclamo muy fuerte, que ellos de labios honraban al Señor, pero su corazón estaba lejos de Él. Y eso es algo que también lo vuelve a repetir Jesús a los religiosos de ese tiempo en Mateo. También lo vuelve a mencionar. El mismo texto de Isaías se los vuelve una vez más a encarar, que todo lo que ellos estaban haciendo, lo estaban haciendo sin involucrar el corazón. Y eso, hermanos, nos da una alerta. Es posible servir, es posible hacer muchas cosas sin que el corazón esté involucrado. Sí. ¿Es posible ser un religioso devoto sin que el corazón esté involucrado? Sí. Y eso fue lo que pasó por mucho tiempo en el pueblo de Israel, y eso fue lo que estaba pasando también con los religiosos de ese tiempo donde Jesús estaba. Por eso es muy importante las palabras que hoy día vamos a ver, tanto en los versículos 19 y sobre todo en el versículo 20. ¿Por qué? Porque Jesús va a decir palabras muy fuertes, hermanos. De hecho, yo creo a modo personal que no hay palabras más sorprendentes o palabras más escalofriantes o espeluznantes que Jesús decir: si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, yo creo que ninguno de nosotros ha meditado en el punto correcto en cuanto a estas palabras. Yo creo que ninguno de nosotros se ha espantado o ha sentido escalofríos por el cuerpo al escuchar estas palabras de Jesús. Pero sin embargo, es una de las afirmaciones más fuertes que hay. Es una de las acusaciones más fuertes que hay por parte de nuestro Señor Jesús, porque Él está poniendo una condición. Sí es un sí condicional. Si vuestra justicia no fuera mayor que de las escribas y fariseos, no entraréis. Eso quiere decir, primero, que la justicia de los escribas y los fariseos era una justicia insuficiente, era una justicia deficiente. Y para poder nosotros entrar al reino de los cielos, nuestra justicia debía ser mayor que de los escribas y fariseos. Y yo creo que ahí empiezan a surgir muchas preguntas. ¿Cómo entonces nosotros entraremos al reino de los cielos? Y creo que a pesar de que Jesús aquí no hace una lista de cómo eran los fariseos o cómo eran los escribas, creo que se hace necesario que nosotros podamos conocer quién eran estas personas. ¿Y por qué Jesús normalmente los acusó? Si hay algo que nosotros vemos muchas veces en las Escrituras, hermanos, que parece que los escribas y los fariseos eran los personajes favoritos para Jesús manifestar su enojo.
Eran las personas favoritas para Jesús, poder declarar su hipocresía o poder declarar su servicio falso. Y nosotros podríamos decir que es algo simple ser mejor que ellos. Es algo sencillo ser mejor que ellos. Pero sin embargo creo que muchas veces nosotros hacemos una acusación falsa. Y muchas veces nosotros podemos pensar que estamos fácilmente por encima de los fariseos y de los escribas. Pero sin embargo creo que muchas personas que piensan que es algo sencillo superar la justicia de escribas y fariseos, al mismo tiempo están siendo los escribas y fariseos de este tiempo. Están siendo personas cuya justicia es deficiente, cuya justicia no alcanza para entrar al reino de los cielos. Por eso, hermanos, creo que lo primero que nosotros vamos a ver es conocer un poco respecto a quiénes son los fariseos y quiénes son los escribas y por qué son el objeto continuo de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué fue tan enfático, hermanos? Una de las cosas que yo podía rescatar de varios predicadores a lo largo de la historia que estaban de acuerdo con esto es que dicen que aparentemente Jesús no era el modelo para las personas de amor que parece que en realidad tenía, porque era una persona que podía afirmar verdades que eran muy dolorosas. Jesús podía con mucha facilidad dejar en evidencia quiénes eran los escribas y los fariseos delante de las personas. Sin embargo, lo que aparentemente parece la falta de amor de Jesús, yo creo que no es falta de amor, yo creo que es amor. No denunciar el engaño, no denunciar la mentira es una falta de amor por la verdad de Dios. Y no denunciar la mentira, no denunciar el engaño es una falta de amor hacia las personas que están siendo engañadas. Y eso es algo, hermanos, que nosotros nunca debemos perder de vista. Por eso el proverbista dice, compra la verdad y no la vendas. Una de las cosas que normalmente nosotros enfatizamos es que este mismo texto del capítulo 5, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, Él dice, bienaventurados los pacificadores. Pero nosotros enfatizamos que ser un pacificador, ser un promovedor de paz, un precursor de paz, no significa que sea a cuesta de la verdad. No promovemos la paz dejando a un lado la verdad. Nosotros procuramos la paz, pero con la verdad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Es algo contrario. Si Jesús no denunciara el engaño y la hipocresía de los escribas y fariseos, no estaría evidenciando su amor por la verdad. Y si hay algo que llevó a Jesús, hermanos, a poder entrar al lugar donde estaban todos los religiosos y lanzar las mesas de los cambistas, fue el celo por su casa. El celo por su casa me consume. Eso fue lo que llevó a Jesús en ese momento mostrar su ira en cuanto a toda la hipocresía, a todo el engaño, a toda la parafernalia que tenían puesto ahí los religiosos de ese tiempo, donde quedaba en evidencia una vez más que si algo estaba involucrado era meramente su cuerpo, pero el corazón y la mente no estaban en el servicio. Por eso, hermanos míos, como les decía, vamos a ver que en realidad esta es la afirmación más sorprendente, es la afirmación quizás más dolorosa que Jesús hace. Y una de las cosas importantes que nosotros entendamos primero, que los escribas era un oficio. Y eso es algo muy importante porque de hecho nosotros escuchamos de los escribas en el Antiguo Testamento, pero no escuchamos de los fariseos en el Antiguo Testamento. Y escuchamos de los escribas porque los escribas era un oficio, hermanos. Era un oficio que lo más posible es que inclusive se iba derivando de familia. Los hijos iban tomando el oficio de sus padres y finalmente iban también siendo estas personas que eran copistas, que realizaban las copias de las escrituras. En ese tiempo no había máquinas de escribir, mucho menos había computador, no habían impresoras, por lo tanto, la manera de tener más copias de la palabra era que personas se dedicaran a este oficio. Sin embargo, hermanos, lejos de que estas personas se dedicaran meramente a traspasar las escrituras a otra copia, fueron hombres que se dedicaron cuidadosamente al estudio de esta palabra. Se dedicaron cuidadosamente a enseñar esta palabra. Por eso los escribas se transformaron en los maestros de la ley. Los escribas se transformaron en los intérpretes de la ley. No habían mejores maestros que los escribas. No habían mejores eruditos en la palabra que los escribas. De hecho, eso nosotros lo podemos ver en Esdras capítulo 7, versículo 10, porque Esdras era un escriba. Y Esdras, además de ser un escriba,
fue uno de los principales 3 hombres que Dios utilizó cuando el pueblo de Israel regresó del exilio. Así como Zorobabel se encargó de poder restaurar el templo, y así como Nehemías se encargó de restaurar los muros, Esdras se encargó de restaurar la adoración. Y la adoración no fue restaurada según su propio pensamiento. La adoración fue restaurada según lo que la Escritura decía de cómo Dios quería ser adorado. Y escuchemos qué es lo que dice la palabra referente a Esdras, el escriba, de cómo él consideró, cómo él se preparó para poder enseñar al pueblo. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, estas líneas que acabamos de leer nos dan evidencia de cómo nosotros deberíamos en realidad tener una relación correcta con la palabra de Dios. Primero, dice que había preparado su corazón. Esdras sabía que para tener un encuentro con la ley de Dios, nuestra vida no puede tomarla como si vamos a estar en presencia de cualquier cosa. Él sabía que era la ley de Dios y dice había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir. Él no era superficial a la hora de tener una relación con la ley de Dios, sino que él quería inquirir, él quería indagar en la ley de Jehová. ¿Y cuál era el propósito de esta preparación? ¿Cuál era el propósito de querer inquirir? Era para cumplirla. Era para vivir conforme a esa ley. Era para adecuar su vida, su mente, todo su ser a la ley del Señor. Y eso no se acaba ahí. No solamente se preparaba para indagar, para inquirir y para poder vivirla, sino que él también era para poder enseñarla. Él quería que su vida primeramente pudiera conocer la ley de Dios. Él quería que él primeramente viviera conforme a la ley de Dios para después también poder enseñarla al pueblo. Ese era el anhelo de Esdras. Por lo tanto, hermanos míos, no podemos reducir al escriba como un simple oficio de copista, porque si bien es eso, pero no es solamente eso. También fueron hombres que prepararon su corazón y que inquirieron en la ley de Dios y fueron los mejores maestros de la ley. Fueron los mejores intérpretes de la ley. No habían mejores oradores que los escribas. No habían personas que pudieran dar un más claro entendimiento de la ley que los escribas. De hecho, la palabra de los escribas era como si en realidad la misma Biblia hablara, porque el pueblo reconocía su entendimiento de las Escrituras y reconocía efectivamente el compromiso serio que tenían con ellas. Pero sin embargo, cuando hablamos de los fariseos, nosotros no encontramos registro en el Antiguo Testamento. Y no encontramos registro en el Antiguo Testamento porque no existen fariseos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los fariseos como secta o como un partido no existen. Es por eso que no se mencionan. Sin embargo, hay muchos que dicen que el partido o la secta de los fariseos se origina en el periodo intertestamentario. En el periodo antes de Cristo, ellos se reúnen para poder ser una especie de los puritanos. ¿Todos conocen a los puritanos? Los puritanos es un movimiento del siglo XVI que se reúne para poder restaurar y que la reforma protestante pueda llegar también a todos los aspectos de Inglaterra, porque Inglaterra todavía estaba viviendo ciertas cosas de la Iglesia Católica Romana y querían que la reforma impactara. Fue un movimiento que fue celoso de la palabra de Dios y que quería que Inglaterra completa se reformara, se restaurara, volvieran a las Escrituras, volvieran a la fe. Es muy importante, porque los fariseos fue un movimiento similar. Ellos se dieron cuenta de cómo Israel había descendido en sus costumbres. Ellos se dieron cuenta cómo Israel estaba corrompido por todas las mezclas que habían adquirido en el exilio. Y ellos se reunieron como partido, como secta, para poder reformar Israel. Por eso la palabra reformar, muchas personas la malinterpretan. Reformar no es hacer algo nuevo. Reformar es restaurar. Es volvernos al inicio, es volvernos a los fundamentos. Y lo que ellos querían hacer es que Israel volviera a sus costumbres, que Israel se volviera a la ley, que Israel se volviera a la justicia y a la piedad. Sin embargo, hermanos míos, el gran problema es que muy pronto, ellos apartaron la mirada correcta de la ley y empezaron a confiar en su propia obediencia a esta.
Y ese es el gran problema que Jesús está abordando. Y es el gran problema que Jesús denuncia con mucho énfasis. Si ustedes son buenos lectores, se van a dar cuenta que Jesús denunció más el legalismo que el libertinaje. Jesús denunció más la religiosidad que el libertinaje. ¿Por qué? Porque el libertinaje fácilmente es detectado, pero el legalismo aparentemente es el camino correcto. ¿Por qué? Porque el legalismo se muestra como un agua muy cristalina, un agua muy limpia, pero bien lo pronuncia Spurgeon, pero sin embargo es un río correntoso, que aunque sus aguas son cristalinas, su corriente es mortal. Y sin embargo, el libertinaje, su corriente es muy suave, pero sus aguas son muy sucias. Y fácilmente podemos detectar el libertinaje, pero el legalismo es algo muy fuerte. Y el legalismo es lo que Jesús encaró con mucho énfasis. Y es importante que nosotros entendamos, hermanos, que ellos comenzaron como un grupo celoso de corazón. Comenzaron como un grupo que quería restaurar la fe de Israel. Quería restaurar la ley de Dios. Querían que todas esas costumbres que habían traído de afuera se salieran y que por fin pudieran una vez más recuperar la esencia del pueblo de Israel. Pero sin embargo, muy pronto empezaron a confiar en su propia obediencia. Muy pronto se apartaron del correcto entendimiento de la ley y empezaron a confiar netamente en lo que ellos hacían. Y eso, hermanos, es un error que todos nosotros debemos estar siempre atentos. Es un hilo muy fino empezar a confiar en nuestra obediencia, empezar a confiar en lo que nosotros hacemos y apartar la mirada de que nuestra base de aceptación no está en nosotros, hermanos. Nuestra base de aceptación no está en nosotros y por eso necesitamos continuamente volcar nuestra mirada, volcar nuestro corazón a las Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque solo las Escrituras nos dejarán en el lugar correcto. Nuestros pensamientos siempre nos llevarán a lugares equivocados. Nuestro corazón siempre intentará engañarnos, hermanos. Y una cosa que hace Jesús con uno de los principales fariseos, con uno de los principales también hombres vividores de la ley, porque bien decía un pastor que los fariseos los podemos reducir como los mejores expositores, como los hombres muy entendidos y elocuentes, y los fariseos eran los mejores practicantes. Los fariseos eran los hombres que se preocupaban por cumplir cada aspecto de la ley. Se preocupaban por llevar a la práctica todo lo que los fariseos, los escribas enseñaban. Y la mayoría de los escribas eran fariseos. Por lo tanto, imagínense de qué tipo de personas estamos hablando. De personas que se la pasaban día tras día en las Escrituras, enseñando e intentando llevar a cabo cada punto de la ley. Eso ya nos deja entrever que las palabras de Jesús, que el que no es su justicia mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrará al reino de los cielos, nos empieza a mostrar que en realidad es algo bastante complejo lo que Jesús está diciendo. Está diciendo que nadie puede entrar al reino de Dios a menos que su justicia cumpla con lo necesario. Y la justicia de los escribas y los fariseos no estaba cumpliendo con eso. Y por eso, hermanos míos, es que nosotros necesitamos ver efectivamente cómo la justicia de estos escribas y fariseos tenía un sustento equivocado. Su base de su justicia no era Cristo. La base de la justicia no era Dios. La base de su justicia era su propia obediencia. Vámonos a Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Es una enseñanza, una parábola muy conocida por nosotros. Y comienza diciendo esto: a unos que confiaban en sí mismos. Es lo primero que Jesús está diciendo referente a estos hombres que son los doctos de la ley. A estos hombres que pasan su vida copiando la Escritura y tratando de llevar a cabo las enseñanzas de la ley. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios,
Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar aún los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Las primeras palabras de Jesús en cuanto a esta parábola está diciendo que el fariseo está representando la realidad de esta secta, de este partido, que su confianza respecto a Dios radica en su propia justicia. Hermanos, ¿y por qué hago énfasis en esto? Porque ellos comenzaron bien. Ellos comenzaron con buenos motivos, ellos comenzaron con buenas intenciones, pero sin embargo a lo largo del camino empezaron a ver que eran buenos, que hacían bien las cosas, que en realidad se empezaron a destacar por sobre el resto y apartaron la mirada de la esencia de la ley y empezaron a confiar en su propia obediencia. Inclusive los escritores, que son más confiables respecto a los fariseos y a los escribas, porque no hay tanto material en las escrituras, llegan a decir que el pensamiento de los fariseos y de los escribas era tan seguro que si alguna vez le preguntaban a uno de ellos si había lugar para ellos en los cielos, responderían sin duda que hay lugar, pero especial para ellos. Ellos creían que el lugar en los cielos no era solamente eso, había un lugar especial para ellos. Había un lugar reservado, y las personas de Israel que no componían ni siquiera como escribas ni como fariseos los respetaban mucho. Y ustedes se dan cuenta a lo largo de la escritura cómo deja en manifiesto el Señor que finalmente esa base de justicia que no radicaba en Dios sino en su propia justicia, al mismo tiempo se deja evidenciada porque ellos buscaban no la gloria de Dios. Ellos no buscaban la gloria de Dios, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Y mire lo que sucede cuando una persona empieza a confiar en su propia justicia. ¿Sabe lo que sucede? Empieza a menospreciar al otro. ¿Por qué lo menosprecia? Porque se siente mejor. Porque siente que su obediencia es más alta. Porque siente que su servicio es más elevado, porque siente que lo que está haciendo supera al resto, y eso le da motivo ahora para poder confiar en lo que hace y no en lo que Dios ha hecho a su favor. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, hermanos, qué triste esto, oraba consigo mismo. En realidad lo que Jesús está diciendo, que esa oración nunca llegó a Dios, porque en realidad solamente estaba haciendo un despliegue de todo lo bueno que él se encontraba, de todos los aspectos positivos que él había. Era como que alguien se suba a este púlpito y empieza a hablar todo el tiempo de él. Yo hago esto otro, yo hago aquí, yo hago allá, y seguramente usted puede ver por internet y se va a encontrar con muchos predicadores yo-yo. Que la palabra yo es lo que más aparece todo el tiempo en sus sermones. Y claramente esto es lo que está pasando en el fariseo, y esto es lo que Jesús está atacando, esto es lo que Jesús está alertando, porque oraba consigo mismo. Y escuche bien: te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Hermanos, una pregunta: ¿él está mintiendo? Él no está mintiendo. En realidad, él no es como los otros hombres. En realidad, él no roba, él no practica injusticia, él no practica el adulterio como el publicano. Prácticamente, visiblemente, él no hace nada de eso. Por lo tanto, no está mintiendo, pero sin embargo, todas esas cosas están siendo la base de su justicia. Están siendo la base de su aceptación. Él siente que el pobre publicano, el miserable publicano, no tiene ninguna posibilidad porque quien está orando es él. Y claramente él le aventaja mucho porque su vida es mucho más justa que la de él. Pero sin embargo Jesús dice que él está poniendo la confianza en sí mismo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Hermanos, había sido instituido por Dios un solo ayuno al año. Uno solo. ¿Y sabe lo que él decía? Señor, yo hago más de lo que tú pides. ¿Y no nos encontraremos con personas así en este tiempo? ¿No habrán fariseos modernos, hermanos, que dicen: Señor, yo hago mucho más de lo que tú pides?
¿Cuántos cultos quieres, Señor? ¿3 al día? ¿5? ¿Cuántas oraciones quieres, Señor? Y hacen un despliegue de las cosas que podemos hacer. Hermanos, lo que Jesús nos está enseñando es algo muy importante, porque todos en algún momento nos vamos a ver enfrentados con este tipo de situaciones. Todos en algún momento vamos a ser llevados por nuestro corazón o por el mismo enemigo a poner la confianza en nosotros mismos. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Que hubo uno que descendió justificado y otros no. Y el que descendió justificado, el que descendió perdonado, porque eso involucra la justificación, involucra perdón. Hermanos, el perdón es lo más maravilloso que Dios nos ha entregado. Y cuando nosotros confiamos en nuestras obras, confiamos en nuestros méritos, confiamos en lo que hacemos, no estamos disfrutando del perdón de Dios. Porque el perdón viene cuando reconocemos que somos todo lo contrario a lo que el fariseo dice. Que somos todo lo opuesto y que nunca podríamos confiar en nosotros como base de aceptación a Dios. Hermanos, es lo más terrible. Y nosotros hoy día podríamos decir: hoy, pero yo no hago eso. Al decir eso estamos siendo iguales. Al pronunciar que no soy como los fariseos, estamos siendo iguales. Porque no deberíamos jamás nosotros establecer puntos de comparación con otras personas. Porque nuestro ejemplo a seguir es Cristo, no una persona en específico. Entonces su seguridad, hermanos, descansaban en lo que eran y en lo que hacían. La pregunta es, a pesar de que todos nosotros que estamos aquí manifestamos abiertamente ser cristianos, pero la pregunta es, hermanos, ¿en dónde descansa nuestra seguridad? ¿Descansa en lo que somos? ¿Descansa en lo que hacemos? ¿O nuestra seguridad descansa completamente en la persona de Cristo? ¿En dónde descansa, hermanos míos, nuestro perdón? ¿En dónde descansa el gozo que viene porque sabemos que el cielo nos espera? ¿En dónde descansa nuestra seguridad? Si descansa en lo que somos y en lo que hacemos, estamos siendo fariseos y escribas. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 9. Veamos qué es lo que dice el apóstol Pablo, donde en realidad debería descansar nuestra confianza, donde debería erradicar nuestra seguridad. Si hay alguien que tiene que confiar en la carne, dice Pablo, por favor pregúntenme a mí. Si hay uno bueno que hacía las cosas bien y tenía certeza de que en realidad el cielo le esperaba, pregúntenme a mí o hablen conmigo. Él dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Y es importante, hermanos, notar que el apóstol Pablo no simplemente dice que es de Israel, él dice que es de la tribu de Benjamín, porque es muy importante, porque la tribu de Benjamín y la tribu de Judá fueron las únicas tribus que se mantuvieron y no se mezclaron con el exilio. Entonces él está dejando en todo esplendor que él es un judío de tomo y lomo, que él es un hombre celoso, él es un fariseo. Él ama la ley y está dispuesto a matar y a sacar del camino a cualquiera que se oponga a la ley de Dios. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermanos, Cristo en la vida de un hombre lo primero que hará es despedazar su autojusticia. Por eso una de las evidencias más grandes en la vida de un hombre y una mujer que Cristo es una realidad es que nunca, jamás la justicia será la base de su aceptación. Él o ella será capaz de reconocer que es débil y que no puede hacer quizás todo lo que Dios demanda, pero jamás se atreverá a depositar la confianza en lo que es ni en lo que hace. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y estas palabras que vienen, hermanos, son muy importantes.
no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El apóstol Pablo lo primero que comprendió es que lo que él antes pensaba que era la base de su aceptación y lo que era su seguridad terminó siendo basura. Terminó siendo pérdida, pero sin embargo, lo que ahora le da plena seguridad y plena garantía de aceptación delante de Dios es la justicia de Cristo. La justicia que se recibe solo por medio de la fe. Por eso el apóstol Pablo puede escribir en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que ahora nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, ese era el principal problema de la justicia de los fariseos y de los escribas, que descansaba completamente en lo que ellos eran y en lo que ellos hacían. Ellos confiaban en su propia obediencia, confiaban en su propia justicia. Vayamos a Mateo capítulo 23. Vamos a detenernos bastante ahí porque es uno de los textos que más enfatiza quiénes son estas personas. Mateo capítulo 23. Nosotros aquí primeramente vamos a encontrar que la justicia que es deficiente, que es insuficiente de parte de los fariseos y de los escribas es completamente externa. Son cosas que ya dijimos en el sermón anterior, pero es externa y sus motivaciones son egoístas. Versículo 1 al 7. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y en las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí. Si ustedes se dan cuenta, una vez más Jesús está denunciando que su justicia es una justicia externa, porque ellos hablan, ellos enseñan, ellos promueven la ley, pero sin embargo Jesús está dejando en evidencia que a pesar de que todas las personas los tengan por rabí, los tengan por maestro, Él conoce que todo eso es algo externo, es algo superficial. Su corazón está totalmente desligado de todo lo que ellos hacen. Hermanos, en el Antiguo Testamento no se mencionan los fariseos, pero sin embargo la práctica del Antiguo Testamento es la misma práctica que se repitió en el Nuevo Testamento. Y lamentablemente es la misma práctica que hoy día también se vuelve a repetir. Son los mismos patrones, personas que simplemente buscan impresionar a otros por lo que hacen, que simplemente son motivados por ambiciones egoístas. Lo que ellos más anhelaban no era la gloria de Dios. Lo que ellos más anhelaban era el reconocimiento. Lo que ellos más anhelaban eran los aplausos. Les encantaba pasearse por las plazas y que la gente los reconociera. Les encantaba que le dijeran Rabí, Rabí. Les encantaba eso, hermanos. Y hoy día es algo que también se repite. A muchas personas les encanta el nombre, les encanta en realidad su posición que tienen en esta vida. Pero sin embargo Jesús les deja en manifiesto que esa justicia es insuficiente. Hermanos, y no quiero dejar pasar por alto que el propósito principal del mensaje de este día es que cada uno de nosotros medite y pueda pensar y autoanalizarse qué tipo de justicia es la que nosotros tenemos. ¿En qué se basa nuestra justicia? ¿Y qué tipo de justicia está emanando de nosotros? Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir comprendiendo aún de mejor manera a lo que Jesús se está refiriendo, a lo que Jesús está apuntando con este tipo de justicia que es externa y está motivada por cosas que son totalmente egoístas. Mire cómo dice: antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas
en las sinagogas. Hermanos, todo se resumía simplemente a buscar el reconocimiento. Todo se reducía simplemente a buscar el aplauso. Por eso Jesús muchas veces le dice, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. De cierto les digo que ya tienen lo que buscaban. ¿Y qué es lo que buscaban? Aplausos, reconocimiento. Un día, no me recuerdo, creo que fue Charles Spurgeon que lo mencionó, pero sin embargo él citó a otro predicador. Y ese predicador decía que a él le encantaba, y no podía decir lo contrario porque sería mentira, que a él le encantaba cuando la gente le decía que lo hacía bien. A él le gustaba mucho y le gustaba que la gente le dijera que lo hacía bien, pero aborrecía el placer que sentía. Porque reconocía que al mismo tiempo sentía placer, y ese placer era pecaminoso, porque finalmente él no podía complacerse en lo que le quitaba la gloria al Señor. Y estas personas, hermanos, podían hacer todo, podían esmerarse, hermanos. De verdad, si nosotros pensamos que nuestra justicia fácilmente es mayor que la de los fariseos y de los escribas, estamos completamente equivocados. Porque en realidad Jesús dice que inclusive ellos pueden recorrer mar y tierra para ser un prosélito. Pero cuando lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ellos. Jesús los está acusando por lo que están haciendo, por lo que están enseñando, pero sin embargo eran capaces de recorrer cielo y tierra, mar y tierra, por hacer un prosélito. Hermanos, ellos nos aventajaban mucho a nosotros. Nos estamos dispuestos muchas veces a sacrificar nada. Ellos estaban dispuestos a recorrer mar y tierra por hacer un prosélito. Uno solo, mar y tierra. Al mismo tiempo estaban dispuestos a diezmar de todo lo que tenían. Estaban dispuestos a hacer todas las oraciones que fueran necesarias. Estaban dispuestos a pegarse a todas las cosas que eran externas. Eran muy buenos lectores de la Escritura. Eran muy buenos oradores. La pregunta es, ¿seremos buenos lectores como ellos? ¿Seremos buenos oradores como ellos? ¿Tendremos tan arraigado ese propósito evangelístico como ellos que estaban dispuestos a recorrer mar y tierra? Por lo tanto, nosotros muchas veces nos hacemos una suposición errónea y simplemente vemos que es algo simple, es algo superficial. Hermanos, sin embargo, ellos externamente eran muy buenos. Externamente, hermanos, eran extraordinarios. Estaban dispuestos a dar todo, estaban dispuestos a dejar todo, pero simplemente por motivaciones egoístas, porque anhelaban el reconocimiento, anhelaban que la gente los elogiara, y eso es algo que no puede estar en nosotros. Al mismo tiempo, esa justicia era completamente parcial y selectiva. Leamos el versículo 23 y 24. El versículo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. No sé, hermanos míos, si ustedes pueden imaginarse esta situación. Que Jesús les esté diciendo, coláis el mosquito, pero se tragan un camello. Ustedes son muy minuciosos, son muy selectivos en buscar qué aspecto de la ley obedecer. Pero sin embargo, Dios nunca, hermanos, Dios nunca nos ha dado a nosotros el permiso de elegir qué obedecer y qué no obedecer. Jamás. Si nosotros pensamos, este mandamiento es más importante, a este le voy a poner énfasis. No importa, si me equivoco en esto, no importa. Voy a hacer lo más importante, voy a hacer lo más visible. Hermanos, eso es ser fariseo, eso es ser escriba, cuando buscamos hacer y cumplir solamente lo que es visible. Dios nunca nos ha dado autorización para ser selectivos en nuestra obediencia. Lo que Dios en realidad anhela en nosotros es que seamos sinceros y honestos en reconocer que nuestra obediencia no es perfecta, pero anhelamos obedecer perfectamente. ¿Pero será eso así? ¿Será el anhelo real de nuestro corazón obedecer cada aspecto de la ley de Dios? ¿O nos hemos transformado simplemente en personas que buscamos obedecer lo que mejor nos acomoda? Los aspectos superficiales, lo que trae reconocimiento. Hermanos, no sé cuán sorprendidos ustedes puedan estar de esto, pero sin embargo, ayer le decía a mis hermanos, no sé cuánto Dios está tratando conmigo con esto, porque de verdad que es un hilo muy fino en poder vivir de esta forma.
es algo que muy propenso alguien puede estar, sobre todo cuando estás dispuesto a entregarte por completo al Evangelio. Lo que más nosotros deberíamos orar siempre es que siempre Cristo sea la base de todo y que nuestra obediencia nunca se torne parcial. Señor, no permitas que mi corazón nunca se incline a obedecer solamente los aspectos que traerán reconocimiento, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ellos enseñaban muy bien. Hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen, porque todo lo hacían de manera externa. Ellos simplemente se apegaban de una forma superficial, pero su corazón, hermanos, estaba completamente corrompido. Su vida estaba completamente contaminada. Y Jesús no podía dejar eso sin denunciarlo, por amor a la verdad de Dios y por amor a las almas que estaban siendo engañadas, porque todas las personas tenían a los escribas y los fariseos como el modelo a seguir. No podemos tener un modelo de esa forma y no podemos conformarnos nosotros a esa forma de vida. Ellos diezmaban la menta y el eneldo y el comino, pero dejaron lo más importante. ¿Podemos nosotros apegarnos simplemente a algunas cosas y dejar lo más importante? ¿Será que Dios nos permite y nos da el permiso para que nosotros hagamos simplemente lo que nos parece mejor? Hermanos, parecen cosas muy sencillas, pero el objetivo del sermón de este día es que ustedes y yo podamos meditar y podamos pensar en realidad en dónde está sujeta nuestra confianza y nuestra seguridad. Su justicia era parcial y era selectiva. Al mismo tiempo, una de las cosas que Jesús más enfatiza, y es en el texto que más quiero quizás pronunciarme, es que su justicia era una justicia hipócrita. Mateo 23, del 25 al 33. Leamos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Qué decía el fariseo que oraba? Yo no robo. Él dice, por fuera, pero por dentro estáis llenos de robo. Por fuera, ustedes nunca han cometido adulterio, pero por dentro sus corazones están llenos de lujuria. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Dice más adelante Jesús, mas yo digo, el que mira a una mujer y la codicia ya adulteró en su corazón. Jesús vino a darle el sentido real, vino a darle el sentido pleno a la ley de Dios, no el aspecto superficial. Hermanos, no nos conformemos simplemente con aspectos superficiales, no nos conformemos porque simplemente venimos a los cultos, porque cumplimos nuestras responsabilidades. Hermanos, la ley de Dios está lejos de simplemente ser aspectos superficiales y selectivos. No, hermanos, no ese es el sentido de la ley. Él dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decid, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres. Es lo que mucha gente dice, si yo hubiese vivido, yo no hubiese hecho eso. Ellos decían lo mismo. Y si decís, hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido como sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Y sabes lo que quiero enfatizar? Que me llama mucho la atención que la palabra que se utiliza para hipócrita es la palabra jupócrites. Y la palabra jupócrites, ¿sabe lo que significa? Significa actor. Significa una actuación de una escena. ¿Sabe lo que eso significa? Que Jesús le dijo, ustedes son actores. Ustedes son unos farsantes. Esto es una mera comedia, hermanos. Hermanos, qué terrible. Qué terrible. Vivir una vida que es una farsa, que es una mentira.
buscando el reconocimiento de las personas y no sirviendo al Dios del cielo y de la tierra, no involucrando el corazón en el servicio. ¿De qué vale el reconocimiento? ¿De qué valen los aplausos? ¿De qué vale aparentar tanto, hermanos, devoción, si finalmente somos una religión que no produce fruto? Jesús no tuvo problema en maldecir la higuera porque no tenía fruto. Porque eso representaba la religión infructuosa de Israel, que se había habituado simplemente a los aspectos externos, a los aspectos superficiales, y se habían vuelto unos actores. Eran buenos actores. De hecho, hace pocos días entrevisté a una persona, a una joven, y dentro de su currículum salía que ella tenía estudios en actuación. Y sabe, una de las cosas que se me ocurrió decirle ahora, cómo yo sé que la entrevista es real o es una actuación. Y me dijo, oh, salí sorprendida, pero no estoy actuando, es verdad, ahora hay que dar la duda. Y una de las cosas que me hizo pensar en esto mismo fue, hermanos míos, qué triste es que todo sea una farsa. Qué triste es que todo se vuelva una apariencia. Qué triste es que simplemente sea una actuación. ¿Se han dado cuenta de cómo personas se enamoran de personajes de la televisión? Y cuando lo conocen en persona se decepcionan porque no eran ni parecidos a lo que eran. ¿Sabe por qué? Porque era una actuación. Era simplemente un papel que lo sabían de memoria. ¿Y sabe lo que habían hecho los escribas y los fariseos? Sabían de memoria lo que tenían que hacer. Era un papel muy conocido. Se conocían el libreto al revés y al derecho. Y era muy simple para ellos llevarlo a cabo. Pero sin embargo, hermanos, ellos se volvieron religiosos devotos, pero sin un corazón apasionado. Sin una devoción real a Dios. Y es por eso que ellos rechazaron a Cristo. Es por eso que los publicanos y las rameras corrían con ventaja, porque Cristo les predicaba y ellos venían, y los fariseos querían crucificar a Jesús. Porque siempre, hermanos míos, la actuación, la hipocresía rechazará a Cristo. Y eso fue lo que ocurrió con los religiosos de ese tiempo. Y eso es lo que ocurre en este tiempo también. La base de la justicia, y creo que es el principal objetivo que Jesús tenía al mencionar estas palabras, es que toda justicia es insuficiente. Toda justicia queda corta. Que la única justicia que nos permite entrar al reino de los cielos es la justicia de Él. Y creo que es lo principal que él quería enseñar, que todos necesitaban una justicia perfecta que solo él podía entregar. Pero sin embargo, al mismo tiempo que él está enseñando que necesitan la perfecta justicia de Cristo, al mismo tiempo cuando recibimos la perfecta justicia de Cristo, podremos evidenciar verdadera justicia en nuestra vida. Hermanos, cuando Cristo es una realidad en una persona, también es realidad verdadera justicia, también es realidad verdaderas obras. ¿Y cómo lo podemos evidenciar? Porque en su servicio se ve pasión, en el servicio se ve devoción, en todo lo que hace, no lo hace por apariencia. No lo hace para el reconocimiento. Hermanos míos, que nunca nada nos engañe respecto a eso. Que nunca nada turbe nuestro corazón y confunda nuestros pensamientos y nuestra sincera devoción a Cristo. Porque de hecho el apóstol Pablo lo enfatiza a los corintios, que él estaba preocupado, que así como la serpiente engañó a Eva, de alguna manera vuestros sentidos sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si hay algo, hermanos míos, por lo que oro continuamente, es porque mi vida nunca se desvíe de la sincera fidelidad a Cristo, y porque la vida de la iglesia también, siempre nuestra devoción sea de corazón. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Esa es la enseñanza apostólica. Nada hagamos simplemente por reconocimiento, porque Dios está cansado de los sacrificios. Dios está hastiado de los holocaustos. Le es desagradable todas esas cosas. Dios lo que quiere que en realidad que entendamos que la justicia del cristiano no se basa en su propia obediencia. La justicia del cristiano se basa en la justicia perfecta de Cristo. Que la justicia del cristiano no es parcial, ni tampoco es externa, sino que Él busca obedecer cada aspecto de la ley de Dios. Él no quiere ser selectivo. Él no busca qué es lo que puede obedecer para que traiga reconocimiento. Él quiere obedecer sinceramente toda la ley de Dios. Toda la ley de Dios, hermanos. Eso es algo que debería estar continuamente en nosotros. Es algo, hermanos, que al estudiar estos textos durante todo este tiempo,
ha redargüido mucho en mi propia vida, porque creo que es de lo más peligroso que hay. Creo que es más peligroso que el mismo libertinaje, porque siempre van a haber personas que quieren convertir la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Siempre van a haber personas que quieren pervertir, y siempre que se predica de la gracia de Dios, van a haber confusiones. Y por eso no vamos a dejar de predicar de la gracia. Pero sin embargo creo que el legalismo, a pesar de que hoy día creo que la teología liberal es el peor enemigo de la iglesia, a pesar de eso creo que el legalismo no podemos perderlo de vista, porque aún hay muchas personas, hermanos, cuya base de su aceptación o cuya base de su seguridad es quien es y es lo que hace. Y es por eso que mucha gente se siente con el ánimo de reclamar a Dios: Señor, yo he hecho esto, yo he hecho esto y yo he hecho esto. Y eso es lo que enfatiza el Señor Jesús en Mateo 7 cuando dice: muchos me dirán, hermanos, muchos me dirán en aquel día: Señor, déjanos entrar. Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos esto. Señor, en tu nombre nos congregábamos día tras día. Señor, en tu nombre hicimos trabajo tras trabajo. Señor, en tu nombre fuimos a predicar cada día sábado. Señor, en tu nombre hicimos taller sábado por medio. Señor, en tu nombre hicimos esto y esto y esto. Pero Él dirá: apartaos de mí, no los conozco. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en lo que hicieron, no en la suficiente justicia de Cristo. Hermanos, y eso es algo bastante triste. Para mí, en lo personal, es una afirmación bastante escalofriante. Si nuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Y un pastor por ahí puso un ejemplo, y lo voy a sacar de él, pero no lo voy a decir lo mismo, porque eran personajes en inglés, yo lo voy a decir en español. Pero sin embargo, cuando él dijo que si la justicia no fuera mayor que la de los fariseos y de los escribas, es como que un padre quisiera colocar al hijo en una escuela de fútbol y le dijera: si su hijo no es mejor que Messi y Ronaldo juntos, no puede entrar al equipo. Lo que Jesús está diciendo, que si nuestra justicia no sobrepasaba a los estándares más altos de justicia del ser humano, ninguno entraría al reino de los cielos. Por eso Él le dice a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, versículo 3 al 5, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino. Nicodemo, estás ciego y estás enemistado, y ningún enemigo entra al reino. Tu justicia es insuficiente, pero ¿cómo yo puedo entrar siendo viejo? Nicodemo, esa es la respuesta correcta: no puedes, no puedes. Necesitas la intervención del Espíritu. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar. Hermanos, nuestra justicia es insuficiente. Nunca confiemos en lo que somos ni en lo que hacemos. Nunca desviemos la mirada de Cristo, siempre puestos los ojos en el autor y el consumador de la fe, el cual con el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. No seamos como esa palabra que también menciona en Lucas 15, cuando dice que Él deja las 99. Hermanos, esas 99 no es esas 99 que están a salvo, son 99 justo que no necesitan arrepentimiento. Él no va en busca de los que no necesitan arrepentimiento. Él va en busca de esa oveja perdida que dice: miserable soy, sé propicio a mí, pecador. ¿Cómo termina esa parábola? Diciendo: porque todo aquel que se enaltece será humillado, y todo aquel que se humilla será enaltecido. Esa es la palabra del reino, totalmente opuesta a lo que nosotros pensamos. El que se quiere enaltecer será humillado, y el que se quiere humillar será enaltecido. El que rinde adoración a Dios y servicio a Dios y esfuerzo a Dios por pura gratitud, por pura devoción, será enaltecido. Pero el que simplemente quiere el reconocimiento de todas las personas será humillado. Por eso el rey David, Salmo 139, y es el último texto, puede decir en el versículo 23 y 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Hermanos, ¿cuántas veces le hemos dicho a Dios: Señor, examíname? Aún tengo miedo de mí mismo, tengo miedo de corromperme. ¿Nunca les ha pasado eso, hermanos? ¿Nunca ha salido de su corazón: Señor, no me pruebes tanto, tengo miedo de blasfemar tu nombre?
Señor, temo, Dios mío, apartarme en algún momento. Confío en la seguridad, pero temo de mí. Temo porque me conozco, hermanos. Y ustedes también se conocen muy bien. Y por eso deberíamos en esta hora meditar y reflexionar y deleitarnos en que la justicia perfecta de Cristo es nuestra única seguridad, que los méritos de Cristo es nuestra única esperanza, que la aflicción de Cristo es en lo único que podemos confiar. Él es el único experimentado en quebrantos. Oh, es que yo he sufrido tanto que ya merezco alguna bendición. Es que yo he entregado tanto servicio en la iglesia, es que ya merezco algún reconocimiento. Hermanos, Dios nos libre de ese pensamiento. Dios nos libre de esa miseria. El día que pensemos así, que Dios no tenga problema en derribar nuestro orgullo. Que Dios no tenga problema en recordarnos que nos sacó de la miseria, porque esa es una realidad que está a la vuelta de la esquina. Está más cerca de lo que nosotros pensamos. No hay peor desgracia que pensemos que ya alcanzamos la humildad. Que el Señor, hermanos, nos ayude. Póngase en pie. Padre eterno, te damos gracias una vez más, Dios mío, en este día. Señor, gracias por tu palabra. Porque nos enseña, Dios mío, que la justicia de un cristiano se contrapone completamente a la justicia de los escribas y fariseos. Nuestra base de aceptación, nuestra seguridad, no está en lo que somos, ni mucho menos en lo que hacemos. ¿Qué podríamos ofrecer que sea digno de reconocimiento? ¿Qué podríamos hacer que sea digno de honor? Si tu palabra dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él y solo a Él sea la gloria por todos los siglos, Señor. Nuestra justicia, Padre mío, como cristianos no es parcial. Jamás hemos sido autorizados, Dios mío, a cumplir solamente algunos aspectos. Reconocemos, Dios mío, que no hemos alcanzado la perfección, pero vamos camino a la meta. Señor, anhelamos obedecer. Anhelamos, Dios mío, que tu palabra sea real en nuestro corazón. Anhelamos, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos lleve a vivir como Cristo. Anhelamos, Señor, que se cumplan esas palabras en nosotros. Muchas veces hemos preguntado, Señor, ¿cuál es el aspecto más importante de todo esto? ¿Cuál es lo más importante, Dios mío? Y Jesús da la respuesta. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino y su justicia, porque todo lo demás vendrá por añadido. Oh Señor, que no seamos personas externas y superficiales, sino que nuestro corazón esté rendido delante de ti, porque así está escrito: me buscaréis y me hallaréis, porque me habréis buscado con todo vuestro corazón. Pero Señor, hay algo que debemos reconocer que también está explícito en ese texto, que antecede: los visitaré con mi buena palabra, y entonces me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Debemos reconocer que hemos sido visitados con tu palabra y ha despertado, Dios mío, el deseo y anhelo sincero por poder amarte y poder servirte, Dios mío. Y no nos permita, Señor, ser hipócritas. Oh, Señor, líbranos de la hipocresía. ¿De qué sirve actuar, Señor, si esa no es nuestra realidad? Si no hay nada oculto delante de ti. Qué insensatez, Señor, es querer aparentar delante de los hombres si tú nos conoces perfectamente. Antes bien, Señor, permítenos ser como David y clamar: examínanos, oh Dios, y conoce nuestro corazón. Conócenos, Dios mío, si nuestros caminos de alguna forma se han pervertido, si nuestro corazón se ha inclinado, Dios, al reconocimiento. Y ayúdanos, Padre eterno, para que podamos caminar, oh Señor, conforme a tu verdad. Padre, muchas gracias. Ruego que esta palabra, Señor, pueda obrar, pueda ser, Dios mío, glorificada en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.